Hoy les vamos a mostrar 10 trucos de Ableton que facilitan muchísimo el trabajo. Son esos trucos que a mí me hubiera gustado aprender antes cuando empecé y acortan mucho el camino. Bueno, vamos entonces con el primer truco, que es algo muy simple, pero la verdad es que es muy útil. Yo me enteré muy tarde de esto, estuve usando un montón de tiempo el programa hasta que me enteré que estaba y me solucionó la vida. Nosotros podemos cambiar la visualización del programa para que sea lo más cómodo para nuestra vista. Por ejemplo, vamos a opciones, preferencias, la primera solapa que dice Look Fill, y tenemos por ejemplo un zoom para configurar. Esto que dice Zoom Display, fíjense que podemos hacer todo más chico o más grande, lo cual es muy importante porque tal vez tenemos un monitor muy pequeño que hace que estén todos los canales así demasiado grandes y no nos permite, tenemos que estar todo el tiempo desplazando para llegar a ver todo, entonces tal vez en ese caso podemos hacer todo un poco más chico para que entre en la pantalla. O tal vez al revés, tenemos un monitor muy grande, en donde se ve todo muy chico y lo tenemos lejos y nos cuesta ver, entonces podemos acercarlo todo un poquito. Y después además también tenemos una opción para configurar la claridad y la luz que tiene la visualización con esta opción de brillo de acá. Y también los diferentes colores que trae de fábrica, que también depende mucho del monitor que tengamos o cómo veamos nosotros, nos puede ayudar un poquito a trabajar más cómodos. Bien, bueno, vamos entonces con el segundo truco. Este sería el truco que nos ayuda a grabar nuestros propios atajos. También para ayudar un poco al flujo de trabajo y a que sea más amigable el programa. Nosotros podemos algunas opciones o prácticamente todo lo que tiene el programa podemos vincularlo a teclas rápidas para tener atajos en nuestro teclado. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo quiero que en mi proyecto ir apagando y prendiendo canales con números. Entonces, estos números que prenden y apagan los canales, por ejemplo, vamos a acelerar estos tres canales. Bien, yo puedo, por ejemplo, las letras solo de estos canales, si quiero, me las puedo mapear a teclas de teclado. Entonces, lo que tengo que hacer es, ok, aprieto esta S, por ejemplo, le pongo el número 1 de mi teclado, a esta el 2 y a esta el 3. Entonces, rápidamente, tal vez para ir chequeando los sonidos o para ir trabajando, directamente puedo solear con esos sonidos. Y así podemos prácticamente todo lo que se ilumine en naranja cuando apretamos key lo podemos vincular a teclas de teclado y van a estar enlistados acá todos los mapeos que tengamos de teclas rápidas. Pasemos al truco 3, que la verdad es que está muy relacionado también con esto que estamos haciendo, que es ayudar a nuestro flujo de trabajo, a hacer las cosas un poco más amigables. Nosotros tenemos la opción de poder grabar sonidos que hagamos. Y cuando digo grabar sonidos, no es solo el instrumento que lo reproduce, o sea, el plugin o el instrumento de Ableton, sino que todos los efectos que le pongamos. Podemos hacer que todo eso se grabe para después usarlo en otro proyecto o volver a utilizarlo en el mismo proyecto en un canal diferente, pero para no tener que hacer y configurar todo de nuevo. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar este canal que tengo que es muy complejo. Fíjense la cantidad de dispositivos que tiene puesto este canal. Tiene un montón de efectos MIDI al principio, tiene tres efectos MIDI, después tiene acá lo que es el instrumento y después tiene un montón de efectos como, bueno, distorsión, amplificador, un filtro, ¿sí? Esto suena más o menos así. Entonces, bueno, si yo me quiero grabar todo este laburo sonoro, lo que puedo hacer es seleccionar desde el primer dispositivo hasta el final de todo. Una vez que se iluminaron todos los dispositivos, botón derecho sobre cualquiera de ellos, tiene que ser sobre aquí, sobre el título que tienen, y aprieto agrupar o group. Lo que va a hacer el Ableton es poner todo eso adentro de lo que se llama un instrument rack. Y una vez que tengo colocado todo adentro del instrument rack, aprieto lo que es este disco de acá, que sería grabar, y me va a pedir poner un nombre. Entonces, por ejemplo, le pongo arpegiador loco. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un canal MIDI nuevo, ya tengo todo ese trabajo sonoro hecho guardado en la parte de Instrument Rack. ¿Dónde lo encontramos? Acá, Instruments, Instrument Rack, y busco en los que están grabados arpegiador loco. Lo tiro sobre mi canal MIDI nuevo. Y fíjense cómo ya me abre todos los dispositivos que tenía. Aquí está todo el sonido con todos sus efectos y hasta tiene los LFOs configurados. Bueno, vamos entonces con el truco número 4, que está muy relacionado también con el truco que vimos antes. Nosotros, además de poder grabar nuestros sonidos, podemos grabar un template, o también le llaman un set por defecto. Básicamente eso sería grabar un estado
de proyecto de Ableton para que cada vez que nosotros abramos el programa ya abra con una configuración que nosotros queramos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros abrimos un nuevo set, siempre viene con una configuración por defecto que es la siguiente. Vienen 2 canales de MIDI con 2 canales de audio y eso es todo. Pero imagínense que ustedes quieren que cada vez que abran el Ableton ya tenga, por ejemplo, el primer canal MIDI tenga un drum rack. No sé, por poner un ejemplo, que tenga 2 canales de audio más. Les gustaría, por ejemplo, que el BPM inicial del proyecto sea 90. Por poner un ejemplo de algo, ¿sí? Entonces, imagínense que yo siempre trabajo con estos canales y siempre trabajo a 90 BPM, entonces no tengo ganas de cada vez que estoy abriendo el Ableton tener que setear todo esto. Bueno, ya me puedo grabar un set para que se abra así por defecto. Lo que tengo que hacer, es opciones, preferencias, file folder. La primera opción que le dice Save Current Set as Default. Si yo aprieto Save, lo que va a hacer es me va a tomar toda esta configuración que acabo de dejar para que yo cada vez que abra el Ableton de cero me abra esto. Entonces ya empiezo a trabajar desde acá. Vamos con el quinto truco de este video. Les voy a mostrar cómo fácilmente generar variación en algún arreglo MIDI que tengamos o alguna melodía. Imagínense que por ejemplo tengo este proyecto, que tengo un sonido haciendo un arpegio constante como este. Se los muestro con el resto de la base. Bien, entonces imagínense que yo a ese sonido arpegiado me gustaría que en algún momento toque alguna otra nota, que no sea siempre lo mismo. Entonces lo que vamos a usar es el efecto random de la categoría MIDI Effects de Ableton. ¿Y qué es un efecto MIDI? Justamente es un efecto que no cambia el sonido, no afecta el sonido, sino que afecta las notas MIDI, la información MIDI que tengamos. Y este efecto, fíjense que está compuesto de 3 perillas. Una que dice chance, que básicamente lo que va a hacer es definir cuánto está variando este random nuestras notas. Si yo lo pongo en 0 no está haciendo nada, y si lo pongo en 100 está constantemente variándolas. Y tenemos después 2 perillas, una que dice choices y una que dice scale. La de abajo, scale, es cuántos semitonos le va a sumar a las notas que tengo. O sea, si yo lo dejo en 1, lo que va a hacer en mi efecto random es, a veces, a estas notas que están acá, les va a sumar un semitono. O sea, si esta nota es sol, por momentos va a ser sol sostenido. Si esta nota es re sostenido, por momentos va a ser mi. Y así con todas las notas. Y después choices sería, según el valor de scale que configuramos, por cuánto lo va a multiplicar. Si yo lo dejo, por ejemplo, en 1, siempre va a ser un semitono que le sume. Pero si yo pongo choices, por ejemplo, 3, significa que a veces va a ser un semitono, a veces va a ser 2 y a veces va a ser 3. Y si yo pongo choices, por ejemplo, en 6, es que puede ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Ok? Si yo tengo scale en 2, entonces si yo dejo el valor de choices en 1, siempre va a ser 2 semitonos. Pero si yo dejo el valor de choices en 2, entonces va a ser a veces 2 y a veces va a ser 4. Porque lo que hace es multiplicar este valor de scale. Entonces, para mantener este efecto de random y que no se vuelva muy loco y empiecen a aparecer un montón de notas extrañas que tal vez se van de nuestra escala, lo que yo recomiendo al principio para comenzar a usarlo de una forma amigable es dejarlo por octavas. ¿Qué significa octava? Que siempre mantenga las mismas notas, solamente que las mueva un poco más agudas o más abajo, pero que no cambie la nota, que siga siendo la misma, solamente que en vez de a veces tocar un do en una octava, a veces toque el do en la octava siguiente o en la octava siguiente y así, para mantener que siempre sean las mismas notas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Scale lo pasamos a 12, que sería una octava. Y choices vamos a dejar una. ¿Qué significa esta configuración? Que por momentos las notas que están escritas, en vez de hacer sol 3, G3, a veces va a ser G4. En vez de hacer D sostenido 3, a veces va a ser D sostenido 4. ¿Sí? O sea, va a sumar, pero siempre de a octavas. Entonces miren lo que va a pasar. Primero lo voy a volver a reproducir sin el efecto random, lo voy a apagar. Y fíjense si lo prendo.
vieron cómo aparecen salpicadas algunas notitas agudas que ya generan un montón de variación a lo que era antes, ¿sí? Y si vamos sumando más choices, va siendo todavía más octavas, entonces va siendo más agudo, miren. Vamos entonces con el sexto truco de nuestro video. Les voy a mostrar cómo fácilmente incorporar una pista o un canal, como lo quieran llamar, de un proyecto anterior al nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Imagínense que nosotros nos acordamos que tenemos un sonido de un tema viejo que nos encanta y lo queremos incluir, o por ejemplo hay un kick, algo que queremos poner en nuestro nuevo proyecto y no tenemos ganas de hacer de nuevo todo el sonido y escribir todas las notas MIDI otra vez. Podemos incorporarlo directo. Para eso hay que hacer esto. Primero, tenemos que poder visualizar la carpeta de nuestra computadora en donde guardamos los proyectos de Ableton. La tenemos que poder visualizar en esta sección de la izquierda acá de Ableton, en la parte debajo de Places. Para agregar carpetas a nuestra computadora tienen la opción de añadir carpeta acá abajo, en donde apretamos y directamente te deja elegir la carpeta. Entonces, una vez que la hayamos agregado, que en mi caso es esta que dice Ableton, yo entro acá de Ableton. Y fíjense que tengo estas dos que dicen 2019, 2020, son mis carpetas de proyectos. Abro, por ejemplo, la de 2020 y acá tengo todos los proyectos de Ableton, ¿sí? Entonces imagínense que en este tema, por ejemplo, yo digo, la verdad que no me gusta el kick como está quedando. Voy a usar uno que tenía antes que me gustaba más. Entonces selecciono el canal de kick, lo borro y busco en alguno de mis proyectos, por ejemplo este, y voy a abrir. Fíjense que una vez que abro la carpeta del proyecto me muestra todas las versiones con el .als que tienen. Voy a ir a la última versión. Y una vez que abro la flechita del proyecto me muestra internamente todos los canales que tiene. Estos serían los canales que tiene mi proyecto. Entonces, por ejemplo, agarro el de kick y lo arrastro. Y fíjense que me dejo ubicarlo en cualquier lugar. Lo pongo ahí arriba del bajo. Entonces ahí tengo el kick del proyecto anterior. Fíjense que además incluye el canal con lo que estaba escrito del canal quiero decir, el proyecto anterior. Con lo cual probablemente tengamos que algunas cosas modificar, porque en este tema tal vez los espacios en blanco son otros, hay que ver la estructura, ¿no? Pero el sonido y todas las notas están en el mismo lugar que estaban antes. Les voy a mostrar cómo fácilmente crear una capa de sonido extra para, por ejemplo, un arreglo que tengamos, una melodía, lo que sea. Imagínense que nosotros tenemos un sonido ya cumpliendo un rol, haciendo algo, pero sentimos que estaría bueno apoyarlo con otro sonido más que haga lo mismo, ¿sí? Y cómo hacer eso fácilmente sin tener que crear un canal aparte MIDI. Entonces imagínense que, por ejemplo, yo tengo este arreglo haciendo este arpegio. Este sonido está hecho por este instrumento Wavetable, ¿sí? Entonces, lo normal sería, por ejemplo, que yo duplique, por ejemplo, el canal MIDI y al segundo canal duplicado le cambie el instrumento y le ponga otra cosa, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, que está perfecto, pero de esa forma duplicamos un canal, repetimos todos los efectos, es un montón de procesos para la máquina. Entonces, una forma muy fácil de hacerlo sería el instrumento que está reproduciendo ese sonido, que es este. Lo que voy a hacer es botón derecho, agruparlo. Entonces va a entrar adentro de lo que es un instrument rack. Y fíjense que yo acá puedo elegir con estas tres rayitas una visión en donde me muestra justamente la cantidad de lo que le llaman cadenas de chains que tiene ese instrument rack internamente, que tiene solamente que es este instrumento. Entonces lo que yo puedo hacer es crear una cadena más. En la sección vacía que tengo acá en el medio, aprieto Create Chain. Entonces me crea internamente como si tuviera un mini mezclador acá. Es como si tuviese dos canales internos adentro de este instrument rack. Y todos estos dos canales van a pasar después por toda esta cadena de efectos. Entonces a este segundo canal, por ejemplo, el chain de abajo que queda vacío, le puedo buscar un sonido diferente. Por ejemplo ese. Lo arrastro y lo pongo en el canal de abajo. Entonces fíjense que en el mismo instrument rack tengo primero el wavetable y abajo este nuevo instrumento que puse. Entonces la información MIDI va a pasar por estos dos instrumentos y la suma de los dos va a salir por todo el resto de los efectos. Entonces fíjense que ahora suenan los dos a la vez. Fíjense que además yo puedo regular el volumen que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que el nuevo instrumento que puse esté mucho más bajito. Y también tengo las opciones de solear cada uno por si quiero trabajar cada uno por separado.
Lo que les voy a mostrar es cómo fácilmente poder crear un selector, digamos, de cantidad de efecto, por así decirlo, en esos efectos que no lo tienen. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que ustedes están usando un plugin o un efecto que hace algo. Y ese efecto tiene varias cosas para configurar. Pero en ningún lugar les deja configurar la cantidad de efecto que tiene. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nosotros queremos reducir, queremos un poco moderar el efecto porque nos parece que es demasiado lo que hace. Y nos gustaría un punto medio. Y a veces ese punto medio no lo podemos lograr. Entonces les voy a mostrar una forma fácil de hacerlo. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, este proyecto. Y en el canal master, porque yo, no sé, lo voy a exportar para masterizar o algo, le quiero poner un plugin muy especial de esos que simula, por ejemplo, cintas o algo viejo como este, por ejemplo, Virtual Tape Machines. Entonces yo lo arrastro mi plugin y lo pongo en el canal de master. Se ve así. Y lo que hace este plugin es un poco emular el sonido análogo, ¿no?, de las cintas. Si escuchan detenidamente con auriculares se puede sentir un poquito todo el cuerpo que le da, ¿no? Y es que le da como una mínima compresión y como un cuerpo. Ok, pero fíjense que por ejemplo este tipo de plugins en ningún lugar trae una perilla que a mí me deje elegir cuánta cantidad del efecto trae. Tiene algunas perillas que puedo modificar cosas, por ejemplo la ganancia de entrada, y tengo acá diferentes selectores para diferentes configuraciones de Q, ¿no? Con esto puedo hacer que suene de una forma, que tenga diferentes coloreos, por así decirlo. Todo muy lindo. Pero en ningún lugar me deja decirle, ok, bájale un poco por favor al efecto. En ningún lugar tengo una perilla así. Y yo lo puedo hacer eso con Ableton de una forma. Lo que tengo que hacer es venir al plugin que tengo y lo que hago es botón derecho, agrupar, me lo voy a poner acá adentro. Y lo mismo que habíamos hecho con el truco anterior, lo que voy a hacer es crear una cadena nueva, una que tenga el efecto y una que no lo tenga. Así yo tengo la posibilidad de regular cuánto hay de uno y del otro. Aprieto estas tres rayitas, me está mostrando esta cadena que es la que tiene el plugin Virtual Tape. Y voy a crear abajo una, Create Chain. Y a la de abajo no le voy a poner nada. ¿Qué significa eso? Que tengo ahora internamente en mi canal master dos canales adentro de este Audio Effect Rack. Uno que tiene el plugin y uno que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que tenga un poco menos del efecto del plugin, puedo bajar el volumen de la cadena que tiene el plugin y el otro lo dejo en cero. Entonces esto me permite regular qué tanto porcentaje del efecto voy a tener. Bueno, vamos entonces con el siguiente truco de nuestro video. Este truco es para poder, digamos, convertir algunos archivos de audio que nos gustan, que escuchamos, ya sea que tengamos en algunas librerías de loops o algunos temas o algo que hayamos hecho nosotros antes también, y pasarlo rápidamente a MIDI para poder utilizar alguna idea rítmica o trabajar con eso. Por ejemplo, un sample rítmico. Imagínense que encontramos un sample que nos gusta, pero no queremos usar el sample porque tal vez nos parece que no está bueno usar el sample tal cual y queremos hacer algo propio, pero nos gustaría aprovechar alguna idea rítmica de eso. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, con algunos samples de Ableton. Yo tengo esta base y le quiero sumar algo a esa base. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es venir a Packs, Core Library, que acá es todo lo que trae el Ableton, Samples, y fíjense que trae varios. Voy a ir a Loops. Por ejemplo, acá en Hip Hop, a ver. Bien, ese me gustó, por ejemplo. Entonces, me gustaría tomar esta idea rítmica, a ver si es interesante, para poder trabajarla con otros sonidos, hacer lo mío. Entonces, lo que voy a hacer es venir al sample ese, lo selecciono, botón derecho, y fíjense que tiene varias opciones. Vamos a ir a Convert Drums to New MIDI Track. Esa opción. Y básicamente el Ableton lo que hace es escuchar todo ese sample, lo lee y me crea un canal con un drum rack con sonidos que tira el Ableton solo. Ahora vamos a ver, los podemos cambiar. Con el mismo ritmo que estaba escuchando acá, pero analizado por el Ableton, me lo escribió así. Por supuesto que está a la velocidad de mi proyecto actual y ya tiene otros sonidos. Entonces yo ahora que ya tengo toda esta idea rítmica escrita, puedo aprovechar y hacer mi propia idea. Le puedo sacar algunas notas,
Puedo cambiar obviamente los sonidos del drum rack, entro acá al drum rack y puedo ponerle sonidos propios. Y estoy aprovechando ese loop, pero de una forma mucho más creativa. Bueno, entonces para finalizar el video les voy a mostrar un truco para poder aplicar variación muy fácilmente a un arreglo rítmico que tengamos en nuestro tema, alguna percusión, algo que esté pegando notas constantes y necesitemos que eso tenga un poco de modulación para que no sea tan robótico, ¿sí? Imagínense que yo, por ejemplo, tengo esta base muy simple y le quiero sumar, por ejemplo, una percusión tocando semicorcheas constantes como esta. Bien, esta percusión, como notarán, es algo muy robótico, en donde las notas que escribí duran todas la misma, obviamente, y también tienen la misma valor de velocity. El valor de velocity, acuérdense que es la intensidad del volumen de la nota MIDI. Fíjense que si yo aprieto Alt me muestra el valor de velocity, están todas en 108. Entonces yo podría manualmente cambiar algunos valores para que algunas notas sean más bajas, pero siempre lo voy a tener que hacer manualmente y siempre va a tener un dibujo igual que se va a lupear en este clip. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que sea un poco más orgánico y más random, por así decirlo? Lo que voy a hacer es volver a que todas las notas tengan el mismo valor. Y lo que voy a usar es un efecto de MIDI, efecto de la categoría MIDI Effects, que se llama Velocity, justamente que afecta eso, los valores de velocities. Se lo pongo a mi percusión. Y fíjense que este efecto de MIDI tiene una perilla que es random. Cuando yo empiezo a levantar esta perilla, empieza a sumar valores aleatorios para que no todas las notas tengan ese mismo valor. Y me deja también seleccionar ese random que hace cuál es el valor máximo de velocity y cuál es el valor mínimo. Por si yo no quiero que se vaya muy arriba, por ejemplo lo dejo acá, en 100 y pico. Entonces fíjense ahora con este valor de random, voy a solear el canal. Primero escuchémoslo sin el efecto velocity como era antes, que suena todo igual así. Fíjense si ahora voy a exagerar el random, cómo suena. Se nota cómo aparecen algunas notitas un poco más fuertes, otras más bajas. Algo que se empieza a asemejar a como si esto fuese tocado más por un ser humano, ¿no? No es algo exacto siempre igual. Entonces nos ayuda mucho a generar esa variación, esa modulación rítmica y de dinámica en realidad en los temas. Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos encantaría saber qué les pareció, si algunos puntos ya lo sabían, o si tienen dudas para, por ejemplo, un próximo tutorial que nos quieran proponer. Así que dejen sus comentarios y estén atentos porque vamos a seguir subiendo videos.